Quiero conocer cada día más allí, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hola hermanos, buenas tardes, hermanos amados, Dios los bendiga. Una vez más nos encontramos acá por medio de internet, una de las tantas herramientas que el Señor nos da en este tiempo donde no nos podemos juntar, no nos podemos congregar. Pero el Señor siempre nos da una forma, un método para que podamos seguir recibiendo de su palabra, seguir predicando su evangelio. Por eso quiero decirle a todos que Dios me los bendiga. Un gusto estar otra vez en este lugar y haciendo lo que el Señor nos manda hacer, que es predicar su evangelio. En el día de hoy tenía como tema algo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque en este tiempo de que las cosas están sucediendo, todos preguntan a veces ¿qué propósito hay en todo esto? Muchos preguntan dónde está Dios en todo esto. Otros preguntan ¿por qué nos toca pasar por todo esto? Y la palabra de Dios es clara, la Biblia, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es mentirosa, no miente, no engaña. Está todo esto escrito ya de antemano, que todas estas cosas van a suceder. Por lo tanto, no nos tenemos que desanimar, sino que esto nos tiene que dar muchas más ganas de seguir adelante. La otra vez alguien me preguntaba ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios no hace como en otros tiempos de mandar como en Sodoma y Gomorra y eliminarlo en un solo día a la gente que no confía en Él, que no cree en Él? Y sin embargo, la palabra de Dios también es clara y dice: tengamos cuidado con los falsos profetas, con las cosas que nos intentan alejar de Dios. Yo creo que llegó la hora de luchar contra las mentiras del enemigo. Hoy en día, detrás de todas estas cosas que están sucediendo con esta de la pandemia, del COVID y todas estas cosas, tal vez es una tapa para no dejarnos ver qué hay detrás de todo esto, cuál es el verdadero fin del enemigo, cuál es la finalidad del enemigo con todo esto. Porque todos estamos atentos de la cantidad de contagiados, la cantidad de gente que fallece, los enfermos, de las leyes, de cómo debemos cuidarnos, y todas esas cosas que encierran esta pandemia, y nos descuidamos de otras cosas que vienen por detrás. Porque mientras nosotros nos preocupamos, y está bien que lo hagamos, de cuidarnos y de ver cómo salir adelante de esto, no vemos
todas las otras cosas que vienen por detrás, como el que nos quieran imponer hoy en día, la educación sexual de nuestros hijos en los colegios, el matrimonio igualitario, como que ya han dejado de ser una preocupación cuando realmente eso no tendría que dejarnos de preocupar nunca, porque son cosas que el diablo quiere imponer en la sociedad y que no está bien. Hablaba el otro día de que como hoy en día tenemos que aceptar un matrimonio de dos papás, dos mamás, o no sabemos cuál es el papá y no sabemos cuál es la mamá. Y hablaba con una persona y me dice, pero ustedes los cristianos están mal porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, todo esto es amor también, dice. Porque si dos hombres se aman está bien, o dos mujeres se aman está bien. Y yo quiero decirle que el amor de Dios es una cosa pura. El amor de Dios es puro. No es un amor con doble sentido. No es un amor que es simplemente una atracción física o un amor pervertido. El amor de Dios es amor puro. Y si la palabra de Dios dice Dios es amor, el amor de Dios no se puede alterar. Y no podemos decir que si Dios creó un varón y una mujer hoy en día, decir que el amor entre dos hombres o dos mujeres está bien. Porque no está bien. Son cosas que el enemigo quiere meter en la sociedad. Y la sociedad lamentablemente hoy en día lo está adquiriendo como que está bien. Así y otras cosas, que todo esto de la pandemia está tapando y que nosotros estamos dejando de lado, despreocupándonos. Y no es hora de despreocuparse, sino es hora de ocuparse. Ocuparse de no dejarnos engañar con las mentiras del enemigo, como decía recién. Tener cuidado con los falsos profetas, porque aún gente que se hace llamar cristiana o dice ser cristiana, te va a venir a decir que todo esto hay que aceptarlo porque es la sociedad, porque es algo más para la sociedad. Y no es así. Nosotros no podemos aceptar nada que no esté dentro de los mandamientos de Dios. No podemos aceptar nada que no esté según la ley de Dios. Dice en 2 de Pedro 2, del 1 al 10, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque es justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Repitiendo los últimos 2 versículos, el 9 y el 10. Y dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Ojo, que a veces los malos consejos no los recibimos afuera de la iglesia o fuera del ámbito cristiano. Muchas veces la equivocación, no digo que se haga adrede, pero sí el diablo a veces nos usa y sin querer, sin que sepamos, para equivocar a otros hermanos. Entonces queda claro, el amor de Dios es puro y eso no se puede cambiar. Y no nos dejemos llevar
por todo esto que está pasando ahora, para descuidarnos de otras cosas tan importantes como es la educación de nuestros hijos, la educación de nuestros seres queridos que nos rodean. También otros podrán venir y decirte a vos, ¿dónde está Dios en estos tiempos que suceden todas estas cosas? Te digo, hermano, que Dios está esperando a todos los que le buscan de corazón. Nos está esperando que nos arrepintamos de pecado. Nos está esperando que todos dejemos de lado el pecado y le demos lugar a Él para entrar en nuestras vidas. No solamente a los que ya hemos aceptado a Cristo, sino a los que no lo han aceptado. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Porque cuando Cristo murió en la cruz, no murió por simplemente nosotros, por lo que murió por todo el mundo. Por eso tal vez la justicia de Dios, la mano de Dios hoy no se ve reflejada en un solo día y termina con todo esto de una vez por todas, porque Él quiere que todos nos arrepintamos. Él quiere que todos seamos salvos. Por eso nos está dando un tiempo. Ahí está Dios. Cuando vos te pregunten dónde está Dios, qué hace Dios, vos decirle, Dios está esperando que el mundo se arrepienta. Dios está esperando que le demos el lugar a Él. Porque no puede ser que tanta gente que conoce de Dios, que sabe de Dios y no le importa de Dios. En la segunda de Pedro 3, del 1 al 10 también, dice el día del Señor vendrá. Y eso no hay duda. Dios dijo que Él vendrá algún día. Y yo lo creo. Y todos debemos creer. Porque como decíamos en un principio, la palabra de Dios no es mentirosa. Dice, amados, en el 3:1 de la segunda de Pedro. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran involuntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegados en las aguas. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellos hay serán quemados. Quería repetir el versículo número 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es como decía recién, no es que Dios se olvidó de nosotros, de sus hijos, que se olvidó de lo que Él creó, sino que justamente está retardando su juicio para que todos tengamos la posibilidad de ser salvos. Ojo, que todos los que somos ya hijos de Dios, porque como sabemos todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos hemos bautizado y seguimos sus mandamientos. Pero ojo que dentro de los hijos de Dios también puede haber aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero que realmente viven bajo sus propios dichos, sus propias reglas, sin darle importancia a los mandamientos de Dios. Tengamos cuidado, porque esos son los falsos profetas. Tengamos cuidado de aquellos que se acercan diciendo esto está bien, porque Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar si vos te arrepentís y no cometés vuelta a los mismos pecados. No creamos que todo lo que la sociedad hoy dice está bien, lo tenemos que aceptar. Aceptemos lo que viene solamente de Dios y está escrito en su palabra. El resto es todo mentira, una mentira del diablo, mentira absoluta del diablo.
Y muchas veces, como tenemos por costumbre muchos, o los que tienen la posibilidad de predicar el Evangelio, predican un Evangelio lindo, bonito, para que el cristiano no se enoje y siga yendo a la iglesia y crea que la vida de Dios es fácil. La vida cristiana no es fácil. Y debemos predicar el Evangelio como es, y aceptar al Evangelio como es. Porque es preferible entrar al reino de los cielos, habiendo tenido que vivir una vida cristiana esforzada y esforzarnos para vivir una vida cristiana, que irse al infierno siendo cristianos alegres y viviendo una vida libre, diciendo que Dios todo lo permite. Dios te deja hacer lo que vos quieras. Nos da libre albedrío, pero pagaremos cuenta de lo que hagamos. Si no queremos equivocarnos, todo lo que hagamos, basémoslo en la palabra de Dios. Y si en algo te equivocaste, arrepentí, pedirle perdón a Dios, y ahí sí Dios te va a perdonar. Pero no apañes al pecado. Y si hay alguien en tu familia o que te rodea que está viviendo el pecado, hazlo saber. Porque si no se lo haces saber, vos estás siendo cómplice del pecado de él. Y Dios te va a pedir cuenta. Dios te bendiga. Muchas gracias. Los quiero mucho. Su misericordia.